No se diga más por Top Latina. Miren, un momento especial porque vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy. A ella la conoce el país, iba a decir el mundo entero, pero no, casi. El país entero, por toda su trayectoria, todos los dominicanos, por toda su trayectoria, tanto en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, como también, sobre todo, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, IRD, donde estuvo unos cuantos años. Sí. Y ahora es especialista, bueno, ella siempre ha sido especialista en asuntos públicos, pero ahora está como consultora independiente. ¿Y quién mejor que Circe Almanzar con nosotros? Bienvenida, Circe. Muchas gracias. Cuando tú mencionaste, te tengo un cliente. Circe. Cuando tú mencionaste la... Para que mejoren su reputación. Claro. Cuando tú mencionaste la IRD, en algún momento yo pensé que ya la había comprado. Miren, el tema del momento... Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer para mí estar con este equipo de verdad de gente que yo admiro mucho. Muchas gracias. Circe, bueno, estamos en Mood Reforma y por supuesto, cómo no buscar tu opinión con lo que tiene que ver con el proyecto de reforma del Código Laboral, en el que seguramente, estoy seguro que es así, trabajaste mucho durante varios años en todas las discusiones que hubo a lo largo de todos estos cuantos años se estuvo discutiendo eso. 14 años. Y bueno, finalmente se presentó hace semana y media, o hace una semana, en el marco de la semanal en el Palacio Nacional, se presentó como un proyecto consensuado. Ahí estaban todos los representantes de los tres sectores, trabajadores, empleadores y gobierno, y así fue presentado. Pero evidentemente el tema cesantía sigue siendo como la piedrita en el zapato y la demanda por parte sobre todo de los trabajadores, la demanda en el sentido de eliminarla por parte de los empresarios. Y me gustaría saber entonces, después que tú fuiste parte de todas las discusiones, ahora desde afuera, ¿cómo lo ves? ¿Y qué crees? ¿Cuáles serían las expectativas que debemos tener con respecto a ese proyecto? Bueno, la verdad es que yo digo que cuando uno tiene experiencia en algo, entonces como que cuando hay un vacío de información, entonces llaman a uno, porque como que nadie está hablando, ¿verdad? Y yo quisiera escuchar a todos los que participaron últimamente, porque todos deberíamos escuchar realmente con más detalle lo que ha pasado. Ahora bien, desde mi óptica personal, y creo que es una responsabilidad de mi parte decirlo, sobre todo porque hay dos temas que para mí, bueno, realmente no dos, hay varios, pero hay dos los cuales yo me siento comprometida. Uno de ellos es la reforma laboral y otro de ellos es la reforma del sector eléctrico. ¿Por qué me siento comprometida? Porque cuando tú sientes o tú esperas que todo el tiempo invertido en tu vida, pues sea para algo. Y cuando tú tienes algún tipo o le das valor a tu trabajo, y tú crees en lo que tú haces, tú esperas que eso coseche, o sea, que tú tengas un fruto después de esa siembra o de esa posible siembra, porque quizás no pudimos sembrar o a veces adecuadamente. Se siembra en un terreno, ¿verdad? Infértil. O a veces tú no dominas el clima, el clima puede ser no favorable en ese momento, estamos en un tiempo de cambio climático. Entonces, uno no sabe lo que puede estar pasando. Ahora bien, lo que sí, a mí me parece que tenemos que ser responsables a la hora de hablar de una reforma. Distinguir lo que es una reforma a una modificación legislativa. Una reforma es algo donde tú provocas un cambio desde el punto de vista estructural. Estructural, o sea, nosotros tenemos un problema. Tenemos un problema de adaptación de una legislación. Las legislaciones se hacen. Normalmente se deben hacer para responder a los tiempos, a los cambios, pero también con una visión prospectiva de hacia dónde vamos. O sea, ¿qué vamos a resolver? ¿Qué vamos a provocar? Tenemos un problema, ¿cómo vamos a solucionarlo? ¿O cómo vamos a lograr que ese problema se aminore en su impacto? ¿Cuál es el problema fundamental en nuestro país? La informalidad. Tú dirás, ¿qué pasa en la informalidad? Hay dos factores. Uno, la excesiva burocracia que tenemos y otro, los costos. Y tres, una cultura también. Tenemos un tema cultural o falta de mecanismos de fiscalización adecuados. O sea,
hay que reforzar un tema de fiscalización. Pero yo diría que uno de los aspectos fundamentales es la carga, el costo. Y ese costo se debe a que la gente cuando tiene, es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vamos a analizar el tema impositivo. Cuando o temas que tienen que ver con algo que te da mucho problema. Por ejemplo, propiedad intelectual. Tú no logras una patente fácil, entonces tú prefieres violar la ley. Es tan atractivo el margen de tú violar la ley que tú te arriesgas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente ve que es tan costoso formalizarse, prefiere quedarse fuera. Entonces, nosotros tuvimos un momento significativo en ese costo laboral, que fue la creación del régimen de seguridad social, que fue una conquista importante para nuestro país. O sea, yo no podría decir que echemos para atrás esa gran conquista. Para mí ha sido fundamental, sobre todo que la estabilidad macroeconómica de nuestro país depende de ese régimen de seguridad social. No lo debemos olvidar. Pero ¿qué pasa? Te incrementó aún más unos costos. Unos costos que se veían muy agravados porque no solamente tú tenías una cesantía, sino que también tú tenías unos tribunales o una administración pública que era muy deficiente. Entonces, tú no podías o no puedes, es muy difícil sacar un empleado por causa justificada. Es muy difícil. O sea, en un país donde hay un fortalecimiento institucional, cuando tú tienes un empleado que realmente se porta mal, tú puedes reivindicar que ese empleado se porta mal. Entonces, las empresas cargan con eso. Y se da un círculo vicioso porque también hay personal que se acostumbraron a trabajar y a salirse porque necesitaban un dinerito. Entonces, se crea esa cultura y unas mafias de abogados. Entonces, ¿qué hizo el sector empresarial? El sector empresarial, cuando firmamos el DERECAFTA, hizo una lista de las reformas estructurales que había que hacer para ser más competitivo. Eso fue en el 2004, 2005, ustedes recordarán. Y esa fue un catálogo. O sea, yo necesito, tú me vas a poner a competir con el país más poderoso del mundo, ponme los guantes para yo poder competir. Entonces, sí se hizo una especie de propuesta, un mapa de ruta para ver cómo podríamos lograr adecuarnos. Y por eso es importante rescatar eso, porque la gente se olvida de que era un tema para lograr mayor competitividad. Mayor competitividad, porque cuando tú te comparas con un competidor fuera, tú tienes que tener igualdad de condiciones, o por lo menos condiciones similares, porque si no te arrastran, te arropan. Y eso lo hemos visto cuando vemos que las importaciones se han multiplicado por 20, señores, por 20 las importaciones de Estados Unidos. Y se veía venir, pero queríamos que fuera menos el impacto y poder aprovechar también los mercados nuevos que se nos abrían con Centroamérica. Entonces teníamos el tema del código laboral, teníamos el tema eléctrico, que todavía está latente, y aspectos fiscales, algunos de ellos se resolvieron, otros se agravaron, otros se provocó una situación más crítica. Y el tema educativo, por supuesto, que era la educación para el trabajo, porque ojo, la educación para el trabajo es suma, pero claro, tú no puedes hacer una buena educación para el trabajo si no tienes una educación de base de calidad. Entonces, esos aspectos importantes. ¿Y cuáles eran los tres temas fundamentales en la reforma laboral? Bueno, la parte judicial, administrativa, que era lo que esa debilidad institucional provocaba las mafias de abogados, la parte de la flexibilidad de la jornada de trabajo, porque nosotros tenemos un código del 92 que está adecuado a tiempos en que tú piensas en una jornada laboral de 8 horas, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los días feriados, y yo cuánto, y tú tenías que adecuarlo. Y lo otro era cumplir con lo establecido en la Ley de Seguridad Social de revisar la cesantía, que fue en el 2001 cuando se dispuso que teníamos que buscar un mecanismo alterno, ya sea un seguro de desempleo u otro mecanismo. Se hicieron los estudios de seguro de desempleo, se hicieron en todos los procesos. Iniciamos un proceso en el 2008 por ahí,
de discusión. Luego hicimos otro proceso en el 2012-2013, cuando ganó el presidente Medina, y luego ahora con el presidente Abinader. En el proceso de discusión del 2012-2013 se hicieron estudios de seguro de desempleo. El Ministerio de Economía, Juan Ariel Jiménez participó en ese proceso, y los números eran muy difíciles. O sea, para tú lograr el seguro de desempleo que cubriera casi todo el mundo, tenías que poner una cotización muy elevada. Además, con la rotación que se venía, con el tema de la juventud, de que ya no te dure un empleo. Exacto, y además la informalidad. La Entonces informalidad. tú tenías que cargar con eso. Entonces, la alternativa era establecer una especie de seguro de desempleo para los informales, que es el tope. Porque el tope de la cesantía es básicamente un seguro de desempleo. Yo te cubro un tiempo que te da para lo que se estima debe durar una persona sin trabajo. ¿Qué es lo que hace todos los seguros de desempleo? Tú cotizas, pero cotizas para que durante un tiempo que tú estés cesante, pues te den ese salario para que tú puedas sobrevivir. Y es una especie de indemnización, y está correcto. La cesantía ahora mismo en nuestro país tiene o cubre dos figuras. La indemnización del trabajador cuando tú lo despides, pero también ahora mismo te incluye el ahorro, porque todo el personal que tiene más de un tiempo, pues entonces se le da todos los años que trabajó. Entonces también se paga el último salario, no el salario de vengado. Esa es la diferencia también con un seguro de desempleo. Promedio. Exactamente. Entonces, en algunos países lo que tú tienes es que cotizas por el salario que tú estás recibiendo, y por lo tanto tú recibes en base como una capitalización individual. Entonces, hay cosas, a mí lo que me llama la atención es que no se ha podido avanzar en nada del tema de la cesantía. Y eso se debe en gran parte a que el sector sindical lo mira desde un punto de vista de derechos adquiridos, pero no se da cuenta que la mayoría de la gente, de los trabajadores, no tienen derechos adquiridos. Son informales. Son informales. Y que tenemos que pensar en ellos. Tenemos que pensar en esa fuerza laboral que está ausente de esa protección del Código de Trabajo, que resolvamos un problema no solamente laboral, sino también fiscal, porque también en esa misma proporción de informalidad en el Ministerio de Trabajo la tenemos en la Seguridad Social y la tenemos en la tributación. Entonces es un círculo vicioso y hay que resolverlo. Por eso es que yo acudo a este llamado de ustedes, porque el presidente dio 10 días para ver si se lograba un consenso, y tengo la esperanza de que por lo menos algo podamos lograr. ¿Qué tanto ha podido detenerse, se ha medido el tema de la cesantía en el crecimiento tanto de las empresas como de limitar la informalidad en el sector empresarial? Hay muchos estudios que revelan que la carga laboral tiene influye mucho en la informalidad, además del tema que tiene que ver con la jornada. La jornada es un elemento importante porque también mucha gente no se formaliza por no tener que estar monitoreando las horas laborales, pero también está la tributación, o sea, el tú tener que cargar con impuestos, ya sea hasta por el régimen simplificado de tributación. La gente le tiene miedo. De hecho, cuando tú hablas con una MIPYME, dice, yo me tuve que formalizar, ¿y para qué di ese salto? Esto ha sido mi desgracia. El anticipo. Ajá. Me lo pregunto todos los días, Circe. Sí, yo también, pero hay que hacerlo. Bueno, y yo creo que también es un tema cultural, pero se han analizado muchísimos factores, porque tú no tienes un incentivo real a veces para tú formalizarte. Hay muchos países que han logrado incentivos con la formalización. Aquí se ha mejorado. Por ejemplo, para tú participar en las compras públicas, tú tienes que estar al día con tu compromiso fiscal. Eso ha sido positivo. Hay empresas grandes que ya no te
no te contratan si tú no estás formal. Pero da tanto trabajo llegar ahí. Sí, Y ahí es que están da los trabajo. Y ahí están las evidencias, o sea, no bajamos de un 57, 58, 56, y cuando y por ciento de informalidad, y hay que analizar esa situación. La seguridad social, tú dirás, bueno, es que la carga más grande es la seguridad social, pero por lo menos tú tienes un beneficio, tú estás Claro. constituyendo sobre la base de algo que tú en algún momento, o ya sea salud, o ya sea pensiones, o el mismo riesgo laboral, tú vas a sacarle provecho. En el caso de la cesantía, lo que hace es que el trabajador no vea ese costo oculto, y eso impacta en el salario directamente, porque cuando una empresa va a pagarle a un trabajador, piensa en el 60% más, 65% más que le representa la carga laboral. Y quiero tomar ese pie de amigo del tema salarial, Circe, porque una de las discusiones que siempre se tiene cuando se habla del tema es que los salarios en República Dominicana son muy bajos. Por ejemplo, Y es verdad. cuando hablamos de toda la parte de pensiones y se dice, bueno, pero es que cuando fulano se pensione, y los que inciden en el sector de las AFP dicen, bueno, es que los salarios son bajitos. Tú no te puedes pensionar con 100,000 pesos si tú cotizaste toda tu vida con un salario de 35. Entonces, ¿cuál es el abordaje del sector privado, de los empresarios, en tu caso el sector industrial que representaste por muchos años, con relación a esta conversación? Porque al final del día hay una serie de costos ocultos que son los que verdaderamente encarecen el salario e impiden que quien sea el receptor final de ese dinero sea el empleado. Es que es lógico que cuando tú tienes una carga laboral, la gente tenga resistencia a incrementar mucho el salario, porque tú haces un cálculo, no te representa 10 pesos más, te representa 15 pesos o 16 pesos más. Y eso es parte de lo que no ve el trabajador o no disfruta el trabajador. El trabajador no está viendo que eso realmente, en la medida en que hay más carga, pues eso significa que el aumento salarial es un poco más conservador. Claro está, yo pienso que en nuestro país hay sectores y sectores, o sea, aquí hay sectores donde se paga más que otros, hay una distorsión en cuanto a los salarios a nivel de los sectores de la economía. Tú tienes sectores donde tú pagas mucho más del crecimiento real de la economía, por lo menos se ha logrado en los últimos tiempos, y hay sectores que no han podido llegar a eso. Yo creo que hay que sincerizar también. Eso es algo que hay que pensar. Yo escuchaba a la economista Magdalena Lizardo en un seminario que me llamó muchísimo la atención su comentario, su análisis, era un comentario. Ella decía que aquí hay que analizar qué es lo que está pasando con el mercado laboral también, porque cuando tú veías el salario mínimo o el salario promedio de una persona que no se ha graduado de la universidad, digo, del bachillerato, una persona graduada de bachillerato y una persona graduada de una universidad, las diferencias no son notables. Ay, Dios. Yo creo que no sobrepasan el 20%. Entonces, Es aquí es lamentable porque tú lamentable. tienes que tener un incentivo Exacto. real a la educación. Claro. Yo te cito un ejemplo. Ayer me escribe una doctora que le mandan una oferta de trabajo de 25,000 pesos para estar de lunes a viernes en una UCI. Pero ¿en qué cabeza cabe? 25,000 sí. pesos. Es realmente una situación compleja. No lo veamos desde el punto de vista del salario mínimo, porque hay que verlo desde el punto de vista de los rangos salariales. O sea, Sí. y cómo yo retribuyo a una persona en la medida en que se educa más. Yo creo que ese debate hay que tenerlo, y es Claro que sí. profundo. Algunos empresarios te dirán, bueno, pero hay igualdad de personas ante la ley. Dice, no, pero es que es un tema de incentivo, o sea, a la Claro que educación. sí. Tú no puedes creer que la educación solamente es a echarle la culpa a la ADP, que yo estoy de acuerdo, pero
Sí, una cosita. Pero también uno tiene que analizar. Todos qué es lo estamos que de acuerdo aquí con ese tema específico. Valga la cuña, Valga ¿verdad? la cuña. Pero por el tiempo que tienen los demás actores, es decir, el ministerio también tiene su cosita. Sí, exactamente, Sí. pero yo creo que también tenemos que hacer un análisis interno de como sectores sociales, como stakeholders, como Ujú, personas que ujú. influimos en la sociedad, que para ver cómo podemos romper esa perversidad que no te estimula al que más educado está. Que ayer Y que hablaban los desincentiva industriales. también. Ayer hablaban los industriales del Cibao que están preocupados porque no saben cuál es la mano de obra que van a proyectar en el futuro, porque no lo que están recibiendo de las universidades, de las escuelas que son graduados, terminan en nada prácticamente. Tienen que reeducarlo desde cero. También es eso, la calidad de la educación. La calidad de la educación dista mucho de lo que debería ser. Entonces ahí también hay un problema. Quizás eso es parte del problema estructural que hay. Pero de que el mercado laboral, decía alguien que uno de los problemas que estamos teniendo es que estamos debatiendo la reforma laboral desde el punto de vista legal, no social y económico. O sea, que hay que hacer un análisis prospectivo o un análisis profundo de cómo lograr adecuar nuestra legislación a lo que nosotros queremos ser en el futuro, en el mediano plazo. Es lo que han hecho muchos países. La mayoría de los países se han abocado a una reforma laboral. Muchas de esas reformas todavía no han terminado porque no hemos encontrado las soluciones. Por ejemplo, el teletrabajo, no se ha encontrado la solución. No. Ujú. Todavía tú tienes un problema. O sea, tú puedes regular trabajo a distancia o trabajo a domicilio en tu casa o los call centers, que es teletrabajo, ¿verdad? No, pero ¿cómo tú regulas que mi hijo trabaje para Microsoft, por ejemplo? Los nómadas Exacto. digitales. Exactamente. O sea, ¿cómo tú logras proteger a ese trabajador de Microsoft que vive allá? Es un tema también de debate fiscal, donde se paga el impuesto de esas empresas No, multinacionales. y la Hay concepción del Estado, Circe, porque seguimos Exactamente. anclados en una concepción de un macroestado que lo debe controlar todo, Exacto. donde el individuo es una especie como de muñeco de trapo, al que hay que cuidarle todo y tutelarle todo, Exactamente. y que al final te deja con un sistema roto. Exactamente. O sea, eso O es lo que que tú no tenemos. pudiste lograr, lo Porque- que creaste fue una distorsión. Circe, se había prometido, si Máximo me lo permite, porque él cree Sí. que va a Máximo conversar se ha tomado solamente todo el conmigo. programa para ¡Qué él. barbaridad! Circe, se prometió la reforma del Código Laboral para septiembre. Así fue que se anunció para la ciudadanía, donde teníamos muchas expectativas de finalmente lograr tener esa actualización del Código Laboral. La cesantía, como siempre, ha sido esa piedra en el zapato. Pero desde tu perspectiva, ¿existe alguna forma en la que podamos llegar a un punto medio donde los trabajadores puedan estar conformes con algunos derechos y las empresas también puedan estar en una condición de competitividad? Solamente si el gobierno como actor, no como mediador, Como actor y no participa como en esa toma de decisión. Yo creo que ahí, y es un tema de políticas públicas, a veces nosotros entendemos que es muy bueno y nuestro país goza de una paz social y yo creo que Ujú. el tripartismo ha jugado un rol fundamental en esa paz social, pero también hay momentos en que el gobierno, el Estado debe definir su posición, su participación, y sobre todo en momentos en que tú requieres que haya una visión desde otro lado, porque un representante sindical lo que representa es el trabajador de las grandes empresas, no de las MIPYMES. Entonces tú tienes ahí un vacío. A mí me preocupa que nosotros no atendamos al reclamo de las MIPYMES, porque quienes más han reclamado la solución de la cesantía no son las grandes empresas. Y son el 90% Sí, de las empresas, de las o sea, es la mayoría. Sí, Sin y- representación, está un poco exactamente. fuerte. Esa es mi preocupación. Entonces, también el tema de
de la jornada, aunque se avanzó un poco en el consenso en algunos aspectos, pero no en lo crucial que es, Sí. por ejemplo, la jornada nocturna, que se consideran horas extras, Jornadas parciales. jornadas parciales. Los topes de jornada semanal se quedan iguales. Cuando había posibilidades de tú tener más descanso y más horas de trabajo y más días de descanso. O sea, hay figuras Claro, nuevas claro. que tú podías estar Circe, mirando. ¿y la licencia de paternidad qué opinas de esos 4 días? Bueno, yo creo que hay empresas que le están dando más a los Así es. padres. O sea, me parece que también quizás yo me coloco en el lugar de los representantes empresariales, lo hicieron un punto medio, porque también eso es un costo laboral. Claro. O sea, Ujú. De la madre es muy tú tienes larga que y de los padres es muy representar. corto. Yo me acuerdo que yo decía siempre cuando yo iba a los programas, cuando estábamos negociando el salario mínimo, yo decía, este es el peor trabajo que yo tengo, porque realmente yo tengo que representar a las empresas que no pueden, no a las que pueden, Claro. Ujú. Exacto. porque tú normalmente representas tú te vas al que mínimo, o sea, al que mínimo puede dar, en vez de estar pensando en las grandes, porque si te vas a pensar en las grandes, entonces vas a pensar en que tienes que aumentar salario porque ella lo que quiere es vender más. Sí. Y ese era un debate Claro. interno. Y tú veías que las grandes empresas dicen, no, pero vamos a apoyar más aumento. Pero tú tenías que también representar a las MIPYMES, Ujú. que son las que se ven afectadas por un salario no sectorizado muy alto. Entonces, quizá esa es la negociación. Ahora bien, la mayoría de las empresas se autorregulan. Se está dando mucho la autorregulación, Así es. más por un tema inclusive de imagen. Así es. Ujú. Las empresas, y eso es positivo. Y de ser atractivas para el Claro, empleado. para el empleado, Ujú. para trabajo. De hecho, cuando tú haces un análisis, Máximo, la mayoría de los trabajadores ahora, jóvenes, los millennials o los Nosotros, Z. yo. Sí, tú. Los Z, tú eres Z. No, definitivamente no. Los Z lo que quieren es que tú le pagues un gimnasio, por ejemplo, Sí. en vez de tú aumentarle Que le dé un salario. día libre. Exactamente. Sí, que le Entonces, permita hacer teletrabajo. El famoso los salario Gen Z, emocional. El salario Exacto. emocional. O que le haga una fiesta. O que le deje llevar el perro a la O que le- oficina. exacto. Ah, mira, Exactamente. eso. Ahora, Sí, Circe, eso. el tiempo lo tenemos súper encima, pero te estaba escuchando en la respuesta anterior e interpreto de ella que el papel del gobierno en estas discusiones que dan como resultado este proyecto de reforma fue simplemente de mediador, no En como este actor. caso, en la cesantía, en este caso ha sido, En el caso particular de la cesantía. ellos lo han dicho que han sido mediadores en el Así caso de la Pónganse de cesantía. acuerdo ustedes. Exactamente. En otros casos no. En otros casos por ejemplo, el tema administrativo interno del Ministerio de Trabajo, ellos han jugado un rol muy activo para proponer reformas. También con el tema de la parte que tiene que ver con el trabajo doméstico, ellos han Ay, jugado sí, un sí, rol sí. muy activo. O sea, eso va dependiendo del tema. Y La por ejemplo, judicialización de los procesos. ese se había consensuado, viene hace tiempo consensuándose, aunque hubo en los últimos tiempos algunas ya definiciones concretas. Ujú. Nosotros hemos tenido la virtud de contar en todas las discusiones con expertos en materia laboral, como Rafael Alburquerque, como Martín Bretón, que es su pupilo, de nuestro lado, Tomás Hernández, de nuestro lado. También tuvimos en su momento otros abogados que participaron en el proceso, como Julio Aníbal Suárez, que paz descanse. O sea, fue una experiencia y ha sido una experiencia muy interesante. Y esa parte de la judicialización, ellos la dominan muchísimo. Claro está, hay muchos que opinan que hay que fortalecer el Ministerio de Trabajo y otros que opinan que es mejor dejarlo más libre. Nosotros, por ejemplo, entendíamos que era sumamente importante incorporar la disposición, y así se logró, de que cuando tú fueras a demandar al empleador, tenía que tener presencia. O sea, el trabajador debe estar presente, porque uno de los problemas que se da es que venden los casos. Sí, Qué barbaridad. La gran mayoría. Qué No, y barbaridad. los casos que también son Ayer. fantasmas. En el sector construcción es muy Ajá. frecuente, cuando yo ejercía el derecho,
me encontraba prácticamente todos los meses con 2 y 3 casos de clientes, constructores, donde me decían, es que ese trabajador nunca estuvo aquí. Nunca estuvo aquí. Entonces, Era un portero que estaba en la esquina. Se anclan en el tema de la irregularidad migratoria de los nacionales haitianos en la construcción. Fulanito pie, y te demandan, y en lo que tú vienes a averiguar el caso, tienes tú a la empresa con un pasivo. Y un embargo, pero y un que no se embargo. dio cuenta. Así es. Terrible. Ok, ya tenemos el proyecto que tenemos. Se dio un plazo allí de unos 10 días para terminar las discusiones y someterlo. ¿Y es modificación o reforma? Modificación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo lo ves? Si se aprueba como Mira, está. si se aprueba como está, yo no creo que puede ser un poquito más costoso para las empresas, sí, porque si sumamos el tema, sobre todo, que creo que va a tener, ojalá le pongan una transición, porque tenemos un déficit ahora mismo en la seguridad social, en el seguro familiar de salud, para los subsidios, y se está aumentando 2 semanas el subsidio de maternidad. Entonces eso tiene un costo para la seguridad social, Claro. que no sé si se ha hecho un análisis financiero del impacto que va a tener esto. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo que ahora mismo la ley de seguridad social establece que lo paga la seguridad social. Claro. Entonces, eso es un tema que hay que analizar. Pero yo diría que tampoco es que la reforma pueda hacer un daño, o sea, la modificación puede hacer un daño. Me preocupa el tema del excesivo duplicidad de inspectores, uno en el Ministerio de Trabajo y otros en la Seguridad Social, cuando pudieran estar vinculados. Algunos aspectos que pudieran tener alguna mejora, vamos a ver, pero te dirán algunas empresas, bueno, esto va a lograr lo que nosotros esperábamos, sobre todo las MIPYMES. No creo. Entonces, yo creo que es un checklist, es como cumplí. Sí. Vamos a ver. Circe, para irnos, me provocó hacerte esta pregunta. No, has hecho 5, yo me quedé porque ya te iba a terminar, pero dale, este programa es suyo. Gracias. Circe, con todo el conocimiento que tienes, con toda la trayectoria que tienes, con las opiniones que tienes, encontraste además o en sumatoria a lo que suelen decir en países como este, en el que cuando se habla de la posibilidad de una mujer presidenta, todavía dicen, este país todavía no está preparado. Me gusta la pregunta. No vamos a llegar a si Qué tienes barbaridad. aspiraciones presidenciales, todavía no vamos a llegar a eso, pero sí me gustaría No creo que preguntar. llegue. Pero sí me gustaría preguntarte, si te llama el presidente Abinader hoy para ofrecerte un cargo de importancia en el gobierno, de importancia, ministra de algo, industria y comercio, Sí. o directora de ¿De competitividad. quién te he dicho que no me han llamado? ¡Ay! No se diga más. ¿Y estás dispuesta? No, ahora mismo no. Yo no sé si en un futuro, pero ahora mismo no. Yo estoy construyendo mi empresa familiar. Creo en lo que estoy haciendo. Creo que puedo aportar muchísimo más desde donde estoy que siendo funcionaria de gobierno, inclusive con políticas públicas, porque eso es lo que hago. Y creo que también es un momento para lograr que más personas se involucren en lo que uno está haciendo, que no es malo, que es legítimo, que se necesitan más personas que trabajen en asuntos públicos para empresas, para el Estado también. Y hay un camino muy importante. Yo creo que parte de la necesidad de profundizar algunas reformas en nuestro país requiere personas profesionales que se dediquen a eso y que contribuyan. O sea que, y además yo estoy todavía en una etapa en que necesito ganar dinero. Cuando ya yo tengo todo el dinero del mundo, pues entonces me dedico a ser funcionario. Todo el que necesites. Circe,
Circe Almanzar con nosotros. A mí me encantaría hacerte una entrevista en profundidad donde hablemos de Personal. cualquier cosa Menos de lo que usualmente hablas. Se me ocurren cosas como con cuál de los 3 presidentes es más fácil discutir, ese tipo de cosas. Algún día vamos a conversar. Claro, sobre con eso, muchísimo Circe. gusto. 4, después- porque me tocó Balaguer también. Ay, Wow. Dios No, mío. 5 me bien. tocó Hipólito también. Ay, Bueno, pero ya responde. Una Ya, gran exacto. ¿Con cuál es más? experiencia. No, yo Definitivamente no con Balaguer. esa me gana, ¿bien? Si puede ser hacia del otro lado. ¿Con cuál, Circe? ¿Con cuál? No, es que yo pienso que la cultura democrática de diálogo ha aumentado en cada gobierno, ha mejorado en cada gobierno. Es impresionante. Vamos a ver con la respuesta política. No, pero es la verdad, Sí. es la realidad. Es la realidad y yo creo que es un tema Y en todos los cultural gobiernos hay y de la funcionarios. sociedad que lo está demandando. Pero ¿con Claro. cuál Qué ha sido bien. más difícil? ¿Con cuál le ha sido más difícil? Lo que pasa es que Hipólito te salió con una cosa terrible. Pero no era que él, porque él escuchaba, Propia de él. pero era su personalidad. Balaguer, o sea, no, él no escuchaba. O sea, él- Eso era así, señor. Tenía su eso era- decisión. su decisión. Sin embargo, era una persona que al final tú podías ver que tomaba decisiones muy drásticas cuando había que tomarlas, cuando... lo político. sí, exactamente. Yo creo que fue positivo en ese momento. Pero, por ejemplo, Leonel Fernández, su primer gobierno fue más abierto que los segundos. Porque estaba en un momento de diálogo nacional, recuerdan el diálogo nacional Claro. y todas esas cosas, nos inventaban muchísimos diálogos y nos pasábamos en diálogo, en diálogo, en diálogo. Entonces, ya estábamos locos, hartos de genial. debatir los diálogos. Pero ya al final, en el último gobierno de Leonel Fernández, tuvimos algunos encontronazos, porque sobre todo por las reformas fiscales continuas. Ustedes recuerdan que nosotros tuvimos reforma 2006, 2005, 2006, 2007, 2008. O sea, eso erosionó las relaciones un poco. Y luego con Danilo Medina, nosotros no era tanto con él, era más con su gobierno y Gustavo Montalvo y Juan Ariel Jiménez. Teníamos un diálogo, o sea, permanente. Él participaba en algunas discusiones, pero realmente hubo mucho trabajo conjunto. Nosotros tuvimos una mesa presidencial para el sector industrial que fue aceptada por el presidente Medina, en realidad aceptada por todos los presidentes en el 2012, en las elecciones, previo a las elecciones, y ellos le dieron continuidad a eso, o sea, lo aplicaron y eso fue muy positivo para nosotros. Y luego con Luis Abinader es muy, muy abierto. O sea, es una persona muy de sentarse a discutir contigo, de llevar toda su agenda. O sea, él es una persona que yo diría que más que su gobierno es él. O sea, contrario a Danilo Medina, que Descentralizado. era su gobierno, en el caso de Luis Abinader es él mismo. Y es muy fácil de llevar los temas con él porque él realmente los domina todos. Danilo también, y Leonel Fernández también lo dominaba todo. Pero Leonel Fernández era más, como nosotros decíamos, yo no voy a una reunión con Leonel Fernández porque después salimos convencidos. No vamos. Nos va a cambiar la posición. Y felices, y salimos felices. Nos cambia la posición y salimos felices. Y se dan cuenta cuando llegan a su casa. Bueno, Circe, gracias por la confianza de responder hasta esta Claro, pregunta. con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. No se diga más por Top Latina.